Saludos a todos, una semana más. Continuamos este estudio de la carta a los Hebreos y estamos en la lección número 9. El título, por recordar, es el sacrificio perfecto de Cristo. Estamos viendo la segunda parte. Vamos a estar leyendo en el capítulo 10 desde los versículos del 19 al 31. Dejaremos los últimos versículos de este capítulo porque nos servirán de transición e incluso de introducción para la siguiente lección en la que estaremos ya abordando Hebreos capítulo 11, muy famoso, conocido de todos, que tiene que ver con la fe y esos héroes de la fe. Así que hoy, en estos versículos del 19 al 31, lo vamos a dividir en tres partes y para que las podamos recordar vamos a hacer un 3, 4, 1, ¿vale? Es fácil, 3, 4, 1. Y los primeros versículos que ahora los vamos a leer y los veremos, pero los primeros versículos son 3 verdades. Lo siguiente, la segunda parte, serían 4 exhortaciones y la última y tercera parte tiene que ver con una advertencia, una demanda y una advertencia de parte de Dios. Así que vamos a orar y vamos a pedir que el Señor nos ayude a poder entender, comprender y sobre todo que el Espíritu de Dios utilice esta palabra inspirada por Él, que viva y eficaz para cambiar, transformar y perfeccionar nuestras vidas. Señor, te damos muchísimas gracias por tu amor, por tu presencia, por la oportunidad que nos das de seguir aprendiendo más de ti a través de tu palabra, Señor, que se hace real por tu Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos cambia, nos transforma, como Pablo diría a Timoteo, Señor, nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye, para que estemos perfeccionados, para que estemos enteramente equipados para la obra del ministerio, la obra que tú nos has encargado. Señor, te damos gracias por cada persona que ahora mismo está siguiendo este estudio, que tu propósito se cumpla en cada uno de nosotros y todos decimos amén, amén y amén. Bueno, habiendo orado, vámonos para Hebreos capítulo 10 y tenemos a partir del versículo 19 y leemos, recuerda 3, 4, 1. Versículo 19 nos dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa. Ahí tenemos 3 verdades. Primer bloque. Versículo 22 nos dice a la primera de estas 4 exhortaciones. Acerquémonos con corazón confiado, sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Segunda exhortación, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es aquel que prometió. Tercera exhortación, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y cuarta y última exhortación de este segundo bloque, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y ahora entramos en la última parte, al tercer bloque, que tiene que ver con esa advertencia divina en cuanto a no pecar deliberadamente y no caer en ese pecado de apostasía. Versículo 26 nos dice, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Versículo 29 nos dice, ¿cuánto a mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 31, y aquí terminamos este tercer bloque que tenía que ver con la advertencia para no pecar deliberadamente y caer en la apostasía
horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que tenemos ya tenemos el bosquejo de hoy, tenemos estas 3 partes, 3 verdades, 4 exhortaciones, una advertencia, y vamos a ver en primer lugar el primer bloque. Dice, por recordar, versículo 19, por el camino nuevo y vivo, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Si nos damos cuenta aquí, el autor a los hebreos, de esta carta a los hebreos, está haciendo un gran resumen y está resumiendo prácticamente todo lo que se viene diciendo en el capítulo 8, también capítulo 9, y lo que se había dicho anteriormente, y hace un resumen compacto, pero súper sustancioso. Y la primera verdad es que tenemos una entrada confiada, es decir, podemos entrar confiadamente, tenemos libertad. Hemos leído cómo él está animando, dice, hermanos, en ese contexto familiar, en ese contexto de comunión, en ese contexto de reconciliación, en ese contexto de paternidad de Dios sobre nuestras vidas, teniendo libertad. Ya no estamos en esa esclavitud, ya no estamos impedidos, ya no tenemos esa insuficiencia, ahora tenemos la capacidad, tenemos ese gozo alegre, esa suficiencia, no por nosotros, lo vamos a ver, el pasaporte que nos da acceso a la presencia de Dios es la sangre de Cristo, pero ahora se nos dice algo que no teníamos. Antes nosotros mismos nos habíamos entregado al pecado por nuestra voluntad y nuestra decisión, por nuestra rebelión. Nosotros mismos nos habíamos vendido al pecado y estábamos en manos de ese Señor, el pecado como tirano y como Señor de nuestras vidas, al frente de todo este reino de las tinieblas, el mismísimo diablo. Pero ahora nos dice, antes no teníamos esa libertad, pero ahora la tenemos, y la tenemos no porque nosotros hayamos dado nuestra vida, sino porque hubo uno, Cristo, que la dio por nosotros, no porque nosotros hayamos derramado nuestra propia sangre por pago de nuestros pecados y por pago por pago de redención, para alcanzar esa libertad, comprar o adquirir nuestra libertad pagando un precio, es decir, haciendo esa redención, sino que la redención fue hecha y el pago fue hecho en este caso, por el propio Señor Jesucristo, derramando Él su sangre. Por lo tanto dice, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. Y si aquí nos damos cuenta y si recordamos esa clase que dimos hace 2-3 semanas acerca del tabernáculo, aquí se nos dice, teniendo libertad para entrar. Es decir, si tuviéramos un plano del tabernáculo delimitado en esa especie de rectángulo, estaría la entrada. Después estaría el lugar, los atrios con el altar de bronce y la fuente de bronce. Después habría un primer velo que sería el lugar santo, con el altar del incienso, con la mesa de los panes de la proposición y también con el candelero de oro, y un segundo velo que separaría la parte más profunda, más íntima, que es el lugar santísimo. Pues fijaros en este versículo, que puede pasar desapercibido, pero nos muestra, dice, tenemos libertad, dice, para entrar. Recordar que la puerta de entrada es el propio Señor Jesucristo. Él es la puerta de entrada. Nadie llega al Padre si no es por Él, nos dice en Juan 14:6. Él mismo dice, yo soy la puerta de las ovejas. Nadie puede entrar para formar parte del redil y del rebaño de Cristo Jesús y formar parte de ese rebaño del Padre de Dios, si no es a través de la puerta. Solamente por hacer una referencia histórica, aparece ya en el libro de Nehemías, había una puerta denominada la puerta de las ovejas, que Nehemías y el pueblo la restauran. En la época de Jesús existía esa puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas formaba parte de esas 10-12 puertas de entrada y de acceso a la ciudad, que estaban distribuidas a lo largo del perímetro y del muro de la ciudad. La puerta de las ovejas se encontraría al norte. La puerta de las ovejas es la que utilizarían los ganaderos y todos aquellos que llevaban todo el ganado que entraba a la ciudad de manera general y todo el ganado que entraba para ser sacrificado en el templo, necesariamente, forzosamente tenía que entrar por la puerta de las ovejas. Si una oveja, un animal que quería posteriormente ser sacrificado para ser
un holocausto y un sacrificio, una ofrenda agradable delante del Señor no entraba por la puerta de las ovejas, no era aceptada por el Señor, no era aceptable. Y eso nos habla de que si nosotros queremos entrar en el templo, y cuando digo templo me refiero a la presencia de Dios, queremos entrar en ese lugar santísimo, ser reconciliados, ver la gloria de Dios, ver su gracia, ser cambiados, transformados, dejar la muerte para entrar en esa vida, necesariamente, si queremos entrar en ese templo, tenemos que entrar por la puerta de las ovejas. Por eso Cristo se identifica: yo soy la puerta de las ovejas. Si alguien quiere tener comunión con Dios y quiere entrar en la presencia de Dios, en ese templo, pero ya no nos referimos a un templo terrenal hecho por hombres, sino a ese templo, a ese trono de la gracia, a esa presencia de Dios, necesariamente y forzosamente tiene que entrar por la puerta de las ovejas. Y aquí se nos está diciendo que tenemos libertad, uno, para entrar. La puerta de las ovejas es Jesucristo, pero después para llegar a ese lugar santísimo en el que solamente hemos dicho nadie entraba. De manera excepcional entraría Aarón o sus descendientes, el sumo sacerdote, una única vez al año, en el día de la expiación, en el día del Yom Kippur. Pero aquí se nos está diciendo a todos, hermanos. Somos hermanos porque tenemos un mismo Padre Celestial, una misma paternidad. Dice, hermanos, ahora no solo uno, no de manera excepcional, no de manera ocasional, no de manera casi imposible, sino de ahora de manera habitual, ahora con total libertad, y no uno sino todos, hermanos, en plural, nos incluye a todos. Entremos, ¿de acuerdo? Tenemos libertad para poder, por medio de Jesús, que es la puerta de las ovejas, entrar hasta lo más profundo. Y lo vamos a ver, la segunda verdad o la tercera, en la que se nos dice, en la segunda verdad, en la que ya ese velo que separaba la gloria, el arca de la presencia de Dios del resto del pueblo, pues ahora ya ha sido rasgado. Así que se nos está hablando en el versículo 19 de todas estas verdades y que son tan ricas y tan sustanciosas. La segunda verdad la encontramos en el versículo 20, dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Aquí, de igual manera, es un resumen, pero es muy sustancioso. Camino nuevo, en griego, se refiere a un camino o a un sacrificio recién hecho. ¿Recuerdas? En su día comentábamos que cuando dos partes contraían o llegaban a un acuerdo, a un pacto, recuerda que la Biblia nos habla de pacto y testamento es la misma, pero que en griego para pacto, para testamento tenemos dos palabras. Una es sunteke, que significa un pacto hecho entre partes iguales, no es el pacto, la palabra que aparece en la Biblia para cuando Dios habla del pacto que Él ha hecho con nosotros los hombres. Había una segunda palabra que es diateke, que es un pacto hecho entre no iguales, sino entre una parte que es superior y otra que es inferior, entre una parte que es la vencedora y otra parte que es la perdedora. Está hablando de un pacto, una reconciliación cuando ha habido previamente una guerra, ha habido un conflicto, ha habido una lucha, ha habido una batalla y una de las partes es la que ha perdido. Bueno, pues en este conflicto entre Dios y los hombres, la parte vencedora, obviamente soberana y de autoridad, es Dios, la vencedora, la parte que siempre ha perdido, lo decía al principio, porque nosotros mismos nos entregamos y nos vendimos al pecado y fuimos destituidos de la presencia y de la gloria de Dios. Esa parte perdedora es la de los hombres y lo único que nos queda es sujetarnos, rendirnos, entregarnos y aceptar los términos y las condiciones que Dios ha establecido para nuestra paz, para nuestra reconciliación, para nuestro perdón delante de Dios. Y entonces aquí se nos dice varias cosas, ¿no? Dice ese camino nuevo y vivo, un camino nuevo de un sacrificio de una ofrenda recién sacrificada. Recordamos que cuando esas dos partes querían llegar a un acuerdo, se haría a través también de un sacrificio de un animal. Ese animal se dividiría en partes, la sangre, con las partes del animal se formaría una especie de senda de camino, la sangre se rociaría por ese camino y las dos partes unidas caminarían juntas sobre esas partes, esas porciones del sacrificio del animal y también caminarían y pisarían sobre esa sangre. Por eso
ahora tal vez te has quedado ya con la copla, dice, ay de los que pisotean la sangre de Jesús y la toman por inmunda. Esas dos partes que habían llegado a un acuerdo caminarían por ese camino donde, repito, estarían esas porciones de la ofrenda del animal sacrificado y también pisarían esa sangre. Pues mira, fijaros lo que nos está diciendo aquí, ese camino nuevo, recién sacrificado, es un camino nuevo, mejor, recién sacrificado, refiriéndose a Cristo, y también vivo, porque a los animales morían. Por eso ese sacrificio solamente servía para una vez, pero ahora hemos visto que Cristo está vivo, que Cristo murió en la carne, pero que en el Espíritu siempre estuvo vivo, vivificado, al tercer día resucitó, Él se sentó a la diestra del Padre, por lo tanto Él venció a la muerte y por eso aparece que ya no es un sacrificio muerto, como los animales, es un sacrificio vivo, porque Cristo sigue estando a la diestra del Padre vivo y lo hace válido, por eso es una vez y para siempre, el famoso apas y epapax, es decir, una vez apas y epapas para siempre, no es necesario repetirlo, ¿por qué? Porque el sacrificio sigue estando vigente y sigue siendo válido porque sigue estando vivo, esa sangre no se muere, no se corrompe, no se descompone, no se seca, sigue estando viva. Gloria, gloria a Dios por eso. Y dice que nos abrió ese camino, esa senda, ahora podemos caminar, seguimos en ese plano del tabernáculo desde la puerta, atrio, lugar santo, hasta llegar a ese lugar santísimo, y se nos dice, se nos abrió a través del velo, esto es su carne, para llegar, ya se nos ha adelantado y anticipado, versículo 19, a ese lugar santísimo, pero recordáis, había ese segundo velo, precioso, aproximadamente de unos 14 centímetros de grosor, y ahora dice que ese velo, dice, podemos cruzar y entrar y atravesar ese velo, y lo identifica con la carne de Jesús. Por un lado era un velo de separación, es cierto, la carne de Jesús. Cuando hablamos carne no nos referimos a esa naturaleza carnal, pecaminosa, porque en Jesús no existía esa naturaleza carnal, destituida, caída o pecaminosa, sino nos referimos a la carne, es decir, a la encarnación. A lo que Juan diría en el capítulo 1, lo que Juan diría, y el verbo, el logos, que estaba con Dios, que era Dios, ese verbo que estaba en el principio fue hecho carne, se encarnó, se hizo hombre. Entonces nos está hablando de esa naturaleza humana, de su humanidad, y cómo su carne representaba, por así decirlo, como un velo de separación. ¿Por qué? Porque su carne mostraba, por un lado, su perfección, porque Él nunca pecó, y por otro lado mostraba en comparación con nosotros nuestra imperfección, nuestra destitución. Entonces su carne era una separación porque nos hacía ver que debido a nuestra naturaleza humana caída y ahora sí pecaminosa y carnal, éramos insuficientes y éramos incapaces y estábamos impedidos para poder cruzar ese velo y entrar en el lugar santísimo. Pero también podría tener una segunda lectura. Su carne, de igual manera que el velo fue rasgado, nos dice, dejarme recordar la cita, de igual manera que el velo, nos dice los evangelios, fue rasgado, ¿vale? Y está haciendo obviamente una referencia a Mateo 27, 50, de igual manera que cuando Cristo da su vida en la cruz, dice que en el templo se rasgó el velo de arriba abajo, ese velo de separación, dando a entender que había una nueva libertad, una nueva etapa, una nueva época, el acceso a entrar a la presencia de Dios por medio de la sangre y del sacrificio de Cristo en la cruz, quedaba establecido, quedaba instaurado. Pues de igual manera que su carne fue quebrada, fue rota, fue quebrantada, rasgada en la cruz, antes incluso de subir, pero ya de manera completa y plena, allí en la cruz, incluso perforada, de la misma manera, ese velo también fue rasgado, fue quebrado, fue roto por el sacrificio y la obra de Jesús. Entonces hay un paralelismo entre lo que ocurrió en la cruz físicamente, entre lo que ocurrió en el templo también físicamente, y hay un paralelismo también en la simbología, en la enseñanza espiritual, en lo que está ocurriendo en la cruz, que nos estaba reconciliando con el Padre, y lo que está ocurriendo en el templo físico de manera también espiritual y simbólica, que el templo de separación quedaba roto y quedaba rasgado.
Por lo tanto, vemos todas estas verdades tan sustanciales. La tercera verdad es que nos dice, versículo 21, que teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Aquí vuelve a aparecer casa de Dios, pero si en Hebreos 3 se nos hablaba de esa casa de Dios, haciendo una comparación con Moisés, diciendo que Jesús, el Hijo de Dios, es superior a Moisés, porque aunque Moisés fue fiel en la casa de Dios, fue fiel en la casa de Dios no como dueño, sino como siervo, como administrador, como empleado, si quieres. Pero Jesús fue fiel en toda la casa de Dios, pero no como empleado y no como siervo, como mayordomo, sino como hijo, como dueño. Jesús fue fiel porque él era el dueño, él era el hijo de la casa. Por lo tanto, mostraba esa superioridad de Jesús sobre Moisés. Aquí nos encontramos que Jesús no es solamente superior en fidelidad y en gobierno sobre la casa porque es hijo, sino que también ahora se nos dice que es también superior, el título que se le da como ese gran sacerdote. Si Cristo es el Rey, pues nosotros somos siervos, Dios es el Padre, nosotros somos hijos. Aquí está este paralelismo en el sentido de que ahora Cristo es el gran y sumo sacerdote y nosotros somos como esos sacerdotes. Se nos dice en 1 de Pedro y también en Apocalipsis 1 que somos ese reino sacerdotal, que Dios nos ha constituido en sacerdote, pero no en sumo sacerdote. Solamente hay un sumo sacerdote, como de igual manera que en el Antiguo Testamento solamente había un sumo sacerdote, que era del linaje de Aarón. Ahora en la actualidad solamente hay un sumo sacerdote, un sumo pontífice, que es Jesucristo. Ningún hombre, dependientemente de la tradición cultural, religiosa, aquellos que se quieran adueñar del título de ese sumo pontífice, escrituralmente solo hay un sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. Nosotros somos sacerdotes con minúscula, ¿vale? Somos ese reino sacerdotal, pero que se nos está, por medio de la cobertura y del oficio y de la mediación de este gran y sumo sacerdote que es Cristo Jesús, pues también se nos permite entrar a ese lugar santo y ahora, como el velo ha sido rasgado, también a ese lugar santísimo. Ahora, por medio de esa mediación del gran sacerdote, nosotros podemos entrar a donde Él está. Y se nos dice, en el versículo 21, dice este gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Lo increíble es que cuando en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, pues se encontraba la gloria de Dios, se encontraba esa Shekinah, ese juicio de Dios, y salvo de manera, como hemos dicho, puntual y excepcional, el sumo sacerdote podía entrar nadie más, y el que entrara moría inmediatamente. Bueno, pues ahora al entrar, a quien nos encontramos es a Jesucristo recibiéndonos, esperándonos. Entonces, fijaros la imagen tan extraordinaria y tan preciosa. En la entrada es Jesucristo el que nos recibe y nos da la bienvenida, ¿sí o no? Él es la puerta de las ovejas, la hemos explicado. Pero luego, esa es la entrada, lo más profundo, la zona más interna es el lugar santísimo, donde está el trono, pues ahí también aparece el Cristo como sumo sacerdote y nos está esperando. En la puerta nos da la bienvenida, en el lugar santísimo nos da ese recibimiento y está esperando a que entremos, ¿de acuerdo? Entonces es algo tan extraordinario. Y esas serían las verdades. Con esto en mente de que Él nos está esperando, ¿de acuerdo? Para recibirnos con toda esta libertad, ¿vale? Y este camino nuevo por medio de la sangre de Cristo, de que el velo ha sido rasgado por medio de la carne y del sacrificio de Jesús, ¿vale? En la cruz que fue quebrantado. Y ahora que Él nos está esperando, aparece ya el segundo bloque, que son 4 exhortaciones. Y fijaros, la primera nos dice, oye, si Dios ya ha hecho en Cristo toda la obra, ¿a qué esperamos? Por eso nos dice en el versículo 22, acerquémonos. Es que si no nos acercamos estamos pecando. Pablo diría en Hechos 17, Dios demanda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Es decir, rechazar el Evangelio no solamente es rechazar una buena oportunidad y seguir con tu vida, no, es desobedecer el mandamiento de Dios, es despreciar, menospreciar, pisotear, como veremos más adelante, la oferta divina. Y lo que Dios nos ha mandado y ha demandado para nuestra salvación. Incurrimos también en un pecado de rebelión, en un pecado de menosprecio, en un pecado de orgullo, en un pecado de soberbia. Por eso se nos dice aquí, oye, si ya Dios, repito, en Cristo ya ha hecho toda la obra y nos está esperando, qué desconsiderado sería, o qué desconsiderado
sería de nuestra parte, qué petulante, qué altivo, qué arrogante, y se me acaban los sinónimos y las palabras, sería por nuestra parte despreciativo, si quieres, ignorarle y dejarlo esperando. Es como cuando tú invitas a alguien y te dejan esperando. Nunca aparece. Esa cita nunca acudió a tu casa y te dejó esperando y te dejó con la mesa puesta y con todos los preparativos allí dispuestos y con la cena hecha, que al final se echó a perder, se enfrió y que tal vez la tuviste que tirar a la basura o a saber qué hiciste con esa cena. Decir, oye, ¿cómo es posible que te invite y me hagas esto y que me desprecies a tal grado? Por eso se nos dice, acerquémonos. Número 1 dice, con un corazón sincero, sin intenciones, sin dudas, sin otras motivaciones. Acerquémonos, ¿de acuerdo? No de manera adulterada, cambiada, sino de manera sincera, humilde, transparente, habiendo visto todo lo anterior, aceptándolo con un corazón sincero, ¿de acuerdo? Que no oculta nada, que no esconde nada, que ha sido desnudado y se ha desnudado completamente delante de Dios. Dice, en plena certidumbre de fe, y ya cambia que el camino de acercamiento a Dios ya no son las obras, sino es la fe. Ahora somos salvos por gracia mediante la fe, ya no son nuestras obras. Y recordar, la fe no es una obra, no es algo que el hombre hace, sino es el reconocimiento, obviamente, de que no hay nada que el hombre pueda hacer para ser salvo. La fe no, por así decirlo, no tiene, ontológicamente hablando, no tiene un aspecto positivo, no tiene un aspecto sustancial positivo, sino más bien, ontológicamente hablando, tiene un aspecto más bien negativo. Es el reconocimiento de la ausencia. Por eso la fe, de la ausencia de nuestros propios méritos. Por eso la fe no es una obra y no es algo meritorio, sino es todo lo contrario. La fe lo que hace es exaltar a Dios y su obra, y es humillarnos a nosotros y decir, sí, tenemos que confiar plenamente en Dios, en su obra, en su amor, en su gracia, en su sacrificio, en su perdón, para que mi vida pueda ser cambiada y mi vida pueda ser inscrita en ese libro de la vida y alcanzar esa salvación y vida eterna. Por eso la fe, la verdadera fe, exalta a Dios, humilla al hombre, pone su confianza en la obra de Cristo y no en nosotros. Se nos sigue diciendo, purificado los corazones de mala conciencia. Hemos hablado mucho con esto, tanto conmigo como con las exposiciones y clases que Félix ha dado, cómo es una obra interna, los lavamientos. Fíjate, aquí se nos habla de purificado los corazones de mala conciencia, lavado los cuerpos con agua pura. Los sacerdotes se lavaban, se purificaban con la sangre de los animales, se lavaban en esa fuente de bronce y todo lo que tú quieras, pero no dejaban de ser cosas externas. Es como tener un árbol podrido y seco y pintarlo de verde y pintar la corteza de marrón cuando está negra, y pintar las hojas de verde cuando están secas. Yo he visto que en ciertos lugares deportivos, cuando la hierba y el césped está totalmente amarilla y seca, con pintura de agua, pintura verde, la pintan para dar la apariencia. Bueno, pues es una solución estética, pero nada más. Toca la estética, la apariencia, pero no toca lo sustancial, no toca lo interno, no toca lo esencial. Y aquí está diciendo, no, ahora ya no se queda, la obra de Dios no es algo estético, no es algo meramente de una apariencia o de una fachada, sino que va a lo íntimo, nos cambia, nos quita esa condenación, esa culpabilidad, nos hace nacer de nuevo, nos pone ese gozo, esa alegría, ese amor de Dios, ¿vale? En nuestras vidas. Es ese nuevo nacimiento, ese encuentro con Cristo Jesús. Y se nos está diciendo, acerquémonos, ¿de acuerdo? Con confianza, la primera exhortación. Número 2, se nos dice, mantengamos firme. Oye, te acerca, y una vez que lo ves y lo tienes y estás allí, mantente firme, ¿de acuerdo? Sin fluctuar. Y la profesión, es decir, lo que confesamos, lo que hablamos, lo que declaramos, lo que creemos, de la abundancia de nuestro corazón habla la boca. Mantén esa confesión, no una confesión falsa, lo hemos dicho, aparente, hipócrita, sino real, porque tu vida ha sido cambiada y Jesús lo diría en el Evangelio de Mateo, por los frutos los conoceréis. Entonces, que mantengamos de una manera coherente, confesando con esa confesión a través de nuestras palabras, de nuestra boca, pero también de nuestra vida, de nuestras obras y de nuestros hechos, ¿de acuerdo? Sin fluctuar, sin flaquear, ¿vale? Mantengamos esa
nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y al final, si nosotros nos mantenemos, ¿de acuerdo?, es porque el Señor también se mantiene firme y se mantiene fiel, y es el que ayuda por su Espíritu, por su gracia también, obviamente, a perseverar y a mantenernos. Si yo me mantengo en el Señor firme, no es por mi propia fuerza, es porque me aferro con todas mis fuerzas a la gracia del Señor, y es su gracia, su fuerza, su brazo la que me sostiene, ¿de acuerdo? Entonces, es como el que está, por poner un ejemplo, el que está en medio del mar, ahogándose, ha habido un naufragio, su barco se ha hundido, él se ha quedado en el mar, ya le quedan pocas fuerzas, y por allí aparece un barco que lo salva, y lo primero que hace es tirarle una rueda de estas, una rueda, ¿cómo se llama?, un salvavidas. Entonces, lo único que tú puedes hacer, o esa persona puede hacer, es aferrarse, si quieres, ponérselo a su alrededor, meterse en esa rueda de aire, en ese salvavidas, y quedarse ahí y aferrarse ahí. Pero nunca esa persona podrá decir: yo me mantuve a flote, yo perseveré por mis fuerzas. Yo no, dirá: si no hubiera sido por ese salvavidas, si no hubiera sido por esa rueda de aire que me mantenía y que era la que realmente tenía capacidad para mantenerse a flote, pues yo me hubiera hundido. Entonces, al final, toda la gloria y toda la honra, obviamente, no es para uno que persevera, sino es para Dios, que ha puesto los medios también, pues, para mantenernos y para poder seguir adelante y perseverar. Amén, ¿estamos de acuerdo con eso? Ahora, y fiel es aquel que prometió. Versículo 24, tercera exhortación: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Fijaros, aquí se nos dice, se nos ha dicho al principio, hermanos. Recordemos que la salvación es individual, por supuesto, es personal, por supuesto, pero que el desarrollo, el crecimiento de esa salvación no es privada, no es aislada, sino que es congregacional. El Señor nos sumerge. 1 Corintios 12 se nos dice que somos bautizados, sumergidos. Cuando nacemos de nuevo, somos introducidos, bautizados en un cuerpo, en este caso el cuerpo de Cristo, que representa a la Iglesia, y ese cuerpo, que tiene muchísimos, innumerables y diversas partes, pues son los miembros, y cada uno de aquellos que conforman parte a parte y miembro a miembro esa familia de Dios, ese cuerpo de Cristo. Y dice, por lo tanto, dice, ahora, si entendamos esto, dice, vamos a considerarnos. Pablo dice que nos tengamos los unos a los otros con mayor estima, que nos prefiramos los unos a los otros, que nos honremos, ¿no?, que estemos dispuestos a dejarnos a nosotros mismos a un lado para que otro pueda ser bendecido. Y aquí se nos habla que dice, mira, si al final tienes problemas con la iglesia y tienes problemas con la congregación y tienes problemas con la asistencia, porque siempre hay una excusa, realmente el problema es con Dios. Si, ya lo estaba diciendo antes, si tú no te acercas a Dios, por eso en los versículos anteriores, acércate y mantente firme. Si tú no te acercas a Dios, pues difícilmente te vas a acercar a la casa de Dios o al pueblo de Dios. Si tú no amas a Dios, pues difícilmente vas a amar al pueblo de Dios. Si no perteneces a Dios, pues difícilmente vas a desarrollar un sentido de pertenencia con la iglesia, ¿vale? Así que es un proceso lógico el de este pensamiento, y dice para estimularnos. La palabra es provocar. A veces provocar o provocación tiene un aspecto negativo, ¿no? Decía, es que me ha provocado, pero también puede tener un aspecto positivo. Que nos provoquemos, provocar en el sentido de lograr que algo ocurra. Voy a provocar algo, voy a hacer que suceda algo, voy a hacer que algo ocurra. Entonces, que nosotros nos estemos provocando, pero no para lo malo. Veíamos este domingo cómo en Isaías 5 Dios recriminaba a aquellos que se provocaban y que se envalentonaban y que eran muy valientes para lo malo, pero no para lo bueno. O sea, que vamos a provocarnos, pero no para lo malo, no para hacer lo malo, sino vamos a estimularnos, incentivarnos y a provocarnos para hacer lo bueno. Vamos a estimularnos en amor. Antes se nos ha dicho, con libertad y con fe entremos, y la Biblia dice que la fe obra y se manifiesta y se expresa a través del amor. Y el amor, estamos hablando de palabras, actitudes, hechos reales, ¿de acuerdo?, que tangibles. El amor siempre tiene esa parte activa y se demuestra, porque el amor Dios es amor, y el amor es lo único que tiene la capacidad de sacarnos de las fronteras y de las barreras de nuestro yo y de nuestro ego. Por eso Dios, que es amor, puede pensar más allá de sí mismo y puede pensar en nosotros y puede amarnos.
Una persona que no ama, una persona que es egoísta, no puede salir más allá o traspasar ese velo del egoísmo y solamente vive por y para sí. Pero el amor es lo que nos permite ir más allá, romper ese velo del egoísmo, romper y traspasar esas barreras del orgullo, del egocentrismo y pensar también en los demás. Por eso la fe opera, una fe en Dios opera el amor, y el amor siempre va más allá del ego y va más allá de uno mismo. Y aquí vincula el amor a las buenas obras. Versículo 25 encontramos ya la cuarta exhortación, muy ligada, y es la conclusión lógica. Pues si nos vamos a amar, entonces, los unos a los otros, entonces, versículo 25 dice, no dejando de congregarnos, episinagoge, la congregación, el hecho, no tanto el lugar, sino el hecho de estar juntos, de estar unidos, de estar conectados. Y qué versículo tan relevante para los tiempos que estamos viviendo, ¿de acuerdo? En la medida que esté en nuestras posibilidades y capacidades estar unidos y conectados, aprovechémosla. Cuando teníamos las 4 paredes, pues 4 paredes. Cuando tenemos las 4 redes, las 4 redes. Ahora que empezamos el desconfinamiento y ya podemos ir combinando las dos cosas, pues las dos cosas, ¿de acuerdo? Entonces, qué triste hubiera sido que aquel que solamente tenía una visión, mentalidad de 4 paredes y no quiso entrar en las formas y las maneras de las redes, se haya quedado desconectado y se haya quedado sin congregarse. Qué triste, ¿no? De la misma manera, qué triste aquellos que solamente se han quedado con la mentalidad de las 4 redes, ahora que tienen la posibilidad de volver al local, a la iglesia, sé que prefieran quedarse en su casa. Qué triste, porque está desaprovechando esos medios y esas oportunidades que Dios nos está dando. Por lo tanto, dice, no dejando de congregarnos como algunos, fijaros, tienen por costumbre, sino nos exhortándonos, y tanto más, dice, cuanto veis que el día se acerca, y lo pone en esa visión hacia la escatológica, el fin de los tiempos, la venida del Señor. Decir, los tiempos son tan cortos, son tan importantes, son tan urgentes, que no podemos distraernos y que no podemos perder el tiempo. Y es curioso que el hecho de congregarse, de estar unidos de la mejor manera posible, el Señor lo vincula a esta urgencia y esta importancia. Al final, congregarse es un derecho, por supuesto, es un derecho que en Cristo tenemos los creyentes, pero el derecho demanda una responsabilidad. Por otro lado, vemos que es una obligación, no es una opción, y la obligación demanda una obediencia. Por otro lado, también vemos que es una necesidad. O sea, yo me congrego porque necesito congregarme, por lo tanto la necesidad implica una humildad de nuestra parte. Hay los soberbios que dicen, no, yo no voy a la iglesia, no necesito a nadie. Mal camino es ese. La congregación es una necesidad que implica un reconocimiento de la humildad por nuestra parte. Y luego, por otro lado, el congregarse es un privilegio, es un regalo, es una gracia, es una honra, que hay que disfrutarlo y que hay que valorarlo y que hay que dar gracias. Así que imaginaros, es un derecho, es una obligación, es una necesidad y también es un regalo, es una gracia que Dios nos ha dado con la que nos honra. Habiendo dicho esto, pasamos a los últimos versículos en los que encontramos esta advertencia en contra de aquellos que pecan deliberadamente. Aquí fijaros, como ya en su día, por favor, os vamos a remitir a la explicación, porque estos versículos vamos a tomar algo que tal vez en Hebreos capítulo 6 no aparece, pero estos versículos son muy similares, son paralelos a todo lo que se describe en Hebreos del capítulo 6, versículo del 1 al 9. Por lo tanto, en cuanto a la advertencia, la demanda, la apostasía, toda esa explicación, no tendríamos tiempo para volverla a repetir. Por eso vamos a dejar en las descripciones, voy a dejar el link, el vínculo. Lo único que tú tienes que hacer para entender a más profundidad estos versículos que habla de la apostasía es simplemente ir a la descripción de este vídeo y darle al link que aparece allí, y se te abrirá la ventana en tu ordenador o en tu dispositivo móvil, y podrás ver la explicación que está detallada. A nivel pastoral diremos en cuanto al pecado de la apostasía y la advertencia, diremos a nivel pastoral segunda de Corintios 13:5, es decir, que cada uno se examine si está en el Señor o no está en el Señor. Muy sencillo, que cada uno vea si tiene fe o no tiene fe, si ha conocido al Señor o no lo ha conocido. Si tiene fe y si ha conocido y está en el Señor, entonces la enseñanza que estos versículos nos están dejando es que no te salgas ni te despegues ni con agua caliente, ni a tiros, es decir, quédate ahí, permanece, ni se te ocurra irte.
Y si no estás, entonces lo que se nos está diciendo es deja de ser un incrédulo, ve las consecuencias que va a haber, ve el juicio que va a haber y corre al Señor para ser salvo. Y se nos está, a nivel pastoral se nos está diciendo esto. Luego, a nivel teológico se nos está dando, si queréis, una de cal y otra de arena. Se nos está dando una advertencia, y recordar, las advertencias de Dios son reales, son serias, y hay que tomarlas con esa realidad y con esa seriedad, porque si no Dios estaría jugando con nosotros y nos estaría jugando con la mentira para lograr un fin, nos estaría asustando, nos estaría amenazando, nos estaría manipulando con una mentira para lograr un fin. Eso haría a Dios un Dios impuro, un Dios indigno, un Dios mentiroso, un Dios con mancha, un Dios con tinieblas. Por lo tanto, si se nos da una advertencia, las advertencias de Dios son serias y son reales, hay que tomarlas con esa seriedad y con esa realidad o realeza. Pero también luego inmediatamente se nos da la otra parte donde se nos asegura que podemos permanecer, y se nos asegura también de que nosotros no somos de ese tipo de personas que se vuelven para atrás, que se van al mundo, que rechazan a Cristo, que apostatan, sino que pertenecemos a otro grupo de personas de los que vamos a permanecer. Por lo tanto, teológicamente ahí también se nos da esa seguridad y esa perseverancia en el Señor. Dicho lo cual, si en algún momento hubiera una caída, un juicio, una condenación, la Biblia lo que nos está enfatizando es que nunca el fallo, el defecto o la carencia, la insuficiencia estaría en Dios o en su obra, sino estaría obviamente en el hombre, ¿de acuerdo? Se nos está diciendo esto, y tal vez nos podríamos centrar en algunos, en los últimos versículos antes del 31, fijaros, donde en el versículo 29, 26 se nos dice: ay de los que pecan, o si pecáramos voluntariamente, ¿de acuerdo? Y nos incluye ahí, dice: ay, cuidado, ¿no? Pero versículo 29 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá, el que pisoteare al Hijo de Dios? Entonces, aquí se nos dice de un mayor castigo. No es raro en el pensamiento y en el argumento, en el hilo conductor y en el argumento central de toda esta carta. ¿Recordáis? El tema central de la carta a los Hebreos es Jesucristo, el mejor, único y suficiente mediador de un mejor pacto basado en mejores promesas. De la misma manera que hay un mejor pacto, hay unas mejores promesas, hay unas mejores bendiciones, unas mejores retribuciones y bendiciones, de igual manera va a haber también un mayor juicio con un mayor castigo, con unas mayores penas, porque el rechazo es mayor. ¿Y por qué el juicio es mayor? Porque el rechazo es mayor. ¿Y por qué el rechazo es mayor? Porque ahora se está rechazando al Hijo de Dios. Antes, si tú quieres, se rechazaba pues algo terrenal, un tabernáculo, un Moisés, un Aarón, a las sombras, pero es que ahora se está rechazando a la realidad, a la sustancia en sí, al Hijo de Dios. Entonces se está rechazando a una persona mayor que tiene una mayor autoridad, por lo tanto el rechazo, la ofensa es mayor, y el castigo también es mayor. Y alguien dirá: pues no lo entiendo. Pues bueno, pues tampoco entenderías lo que ocurre en las leyes terrenales, porque no es lo mismo cometer una afrenta contra una persona común y corriente que contra un gobernante o contra una autoridad. Tú puedes quemar una bandera, la que tú quieras, una bandera que tú inventes, no pasa nada, pero si quemas la bandera de tu país es un delito. Tú puedes, incluso pase en el fútbol, tú puedes insultar a otro futbolista y tal vez te saque una tarjeta roja, pero si insultas al árbitro, aparte de la tarjeta roja, te van a suspender durante varios partidos, porque según a quién ofendas, también el castigo es proporcional, y el castigo es proporcional a la ofensa, y la ofensa es proporcional también a quien esté dirigida. Y eso ocurre siempre. Puedes quemar la foto de alguien y tal vez no pase nada, pero si quemas la foto del presidente, del rey, entonces puede pasar, o de los gobernantes, lo que decía, el castigo es mucho mayor. Eso ocurre en lo humano, cuanto más en lo espiritual. ¿Cuánto, nos dice versículo 29, cuánto mayor castigo pensáis que merecerá, y fijaros, el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Recordáis lo que he dicho al principio? Esas dos partes llegaban a un acuerdo, sacrificaban
un animal, lo dividían en partes, creaban un camino, una senda con esas partes, derramaban también a lo largo de ese camino la sangre y luego pasaban, pero pasaban con alegría, con gozo de haber llegado a un acuerdo, de tener paz, reconciliación. Ahora se nos está haciendo la contraste, digo, como tú hagas eso y encima pases por allí con recochineo, pases por allí de manera indigna, pisoteando, diciendo esto es una basura, como cuando algo no te sirve, estás enfadado y con la planta de tus pies pegas un pisotón y lo aplastas y lo rompes, ¿de acuerdo? Dice, hay de aquellos que estén pisoteando. Ahora lo entendemos mucho mejor porque entendemos el contexto, ¿de acuerdo? Dice, del que pisoteare al Hijo de Dios, que fue quebrado y quebrantado por nosotros en la cruz. Fijaros que nosotros, en lugar de abrazarlo con alegría y con gratitud y con humildad, simplemente lo pisoteamos, y nos dice, y tuviere por inmunda común la sangre del pacto con la cual fue santificado, diciendo, esto no sirve de nada, esto es algo inmundo, es una cosa más, es otro más, y llamar común al Hijo de Dios, llamar ordinario a lo extraordinario con mayúscula. Entonces, eso es una afrenta, ¿de acuerdo? Y decir, hoy, del que pisotee o del que vea la sangre o el sacrificio, la vida de Jesús como la vida de cualquier otro o como su propia sangre, decir, yo soy igual o mejor que Jesús, o Jesús no es para tanto, Jesús está al nivel de cualquier otra persona y eso me incluye a mí, y es una sangre pues de hombre que no deja de ser común y aquí inmunda porque todos hemos pecado. Dice, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Esto es otra forma de expresar lo que Jesús dijo, la blasfemia contra el Espíritu Santo, ese pecado imperdonable que es ese pecado de apostasía en la que se rechaza esa gracia, se rechaza esa salvación, se endurece uno, se vuelve incrédulo, y a Dios, habiendo revelado todo, mostrado todo, tú voluntariamente lo rechazas, lo pisoteas, lo escupes, ¿de acuerdo? Lo dices que eso es algo inmundo, común, y que no merece la pena, que es algo barato, que no vas a dar tu vida y que no vas a dar tu vida o a entregar tu vida por eso, que no merece la pena. Entonces, y hace afrenta a ese espíritu de la gracia. Es lo que hemos dicho, has preparado tu casa, has invitado y al final te han menospreciado y te han despreciado. Aquí estamos, dice, hiciera afrenta a ese espíritu de gracia, Espíritu Santo. Entonces, al final, a una persona que no cree y que no quiere creer, ¿cómo la salvas? ¿Cómo? Una persona que no quiere creer y que no quiere pedir perdón, ¿cómo la perdonas? Imposible. Es lo que nos está diciendo todo esto. Por eso, al final dice, versículo 30, Dios va a dar el pago a todos, para bien o para mal. Ahora estamos en un contexto de un juicio de condenación. El Señor juzgará a su pueblo, ¿de acuerdo? Suya es la venganza. Y versículo 31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y se lo está diciendo, recordar a esta comunidad de hebrea, comunidad judía, y le está diciendo entender lo que hay aquí en juego. Si vosotros persistís en querer santificaros y salvaros a través del Antiguo Testamento y de las obras de la ley, estáis menospreciando la gracia, y vuestro castigo va a ser terrible porque vosotros mismos os estáis condenando, sino aparte de eso, de vuestra propia condena, por vuestra propia incredulidad y por vuestra propia rebeldía, el juicio de Dios, o sea, Dios va a juzgar y decir, tú te mereces esto, esto y esto. Dice, aquí hay mucho en juego. Entonces, abraza, igual que ha llevado a la altura la gracia y la salvación de Dios, yo creo que también está llevando a unos términos muy altos que son necesarios entender también el juicio de Dios para que entendamos lo que hay en juego. Amén. Luego podríamos seguir leyendo del 32 en adelante, pero lo vamos a dejar del 32 concretamente al 39, pero lo dejamos aquí porque estos versículos nos servirán como transición e introducción para la siguiente lección, que ya es la lección número 10 acerca de la fe y de los héroes de la fe. Amén. Oramos y nos despedimos. Padre, te damos gracias, Señor, por las verdades que nos das, por las exhortaciones que nos haces, por las advertencias que pones delante de nosotros. Señor, estamos profundamente agradecidos, Señor, por la libertad que tenemos para entrar a ese lugar santísimo, por la libertad de ser tus hijos. Señor, no somos esclavos, nos has liberado, nos has redimido, nos has comprado, nos has lavado, nos has perdonado, nos has reconciliado, Señor. Y te damos muchas gracias. Has salido a nuestro encuentro desde la puerta, siendo tú la puerta de las ovejas,
y luego nos estás esperando en ese lugar santísimo, en ese lugar donde está tu trono, pero ahora no es un trono de juicio, sino es un trono de gracia, y allí estás como sacerdote esperándonos, porque eres nuestro mediador, el que nos va a presentar delante del Padre, y cuando el Padre diga, pero ¿quiénes son estos que se han colado en mi casa?, el Hijo diga, Padre, estos son mis amigos. Y entonces el Padre dijo, vale, son tus amigos, entonces pueden estar en mi casa juntamente contigo porque tienen tu aval, tienen tu cobertura. De eso se trata, Señor, y estamos agradecidos, Señor, que valoremos, Señor, la salvación que nos has dado, que nos acerquemos, que nos mantengamos firmes, Señor, que valoremos a la Iglesia, a nuestros hermanos y hermanas en la fe, Señor, que nos incentivemos y nos provoquemos, Señor, y estimulemos a las buenas obras, Señor, que no dejemos de congregarnos, ¿de acuerdo?, de estar unidos y conectados con los medios de los que dispongamos en cada momento, Señor, y que no olvidemos a las advertencias que tú nos das, que son serias y reales. Por lo tanto, si estamos en ti, Señor, no nos saldremos, y si no estamos, corremos a tus pies para estar en ti y encontrar en ti esa vida eterna y esa salvación, perdón de pecados. Yo te doy gracias por cada persona que está conectada en esta sesión, Señor, y en este momento, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios os bendiga mucho. Deja tu comentario por allí, deja tu amén, deja tu saludo, y seguimos, como decimos, unidos y conectados, y os emplazamos la semana que viene con la siguiente sesión. Comenzamos ya el capítulo 11, a la fe.